Como Común Silvestre examinamos muy de cerca la gastronomía de nuestro país. Le hacemos zoom a la importancia de nuestro producto, nuestra cultura, nuestra tradición, para también entender un poco hacia dónde vamos. Hoy les traemos un invitado sumamente especial, una persona que se ha encargado de representar y de servir como mentor para muchísimos bartenders, el señor José Daniel Pacheco, mejor conocido como Pache. Pues, ¿qué dice Pache? ¿Cómo estás, man? Gracias por recibirme. Gracias por venir. Man, chuzo tenerte acá. Siempre, un gusto venir. Pache, creo que todos lo hemos visto en algún momento, en algún lugar, cuando vamos en la escena costarricense tomándonos un cóctel increíble o en alguna de las muy reconocidas locuras de eventos que haces. Y no, Pache es una persona súper completa, nos acompaña en creación de cócteles, en competencias, nos representa a Costa Rica viajando por el mundo, haciendo los mejores cócteles del país y también en fiestas, en todo lado, man. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy feliz de estar aquí. La verdad, siempre me siento muy bienvenido y, y hemos hecho un montón de cosas juntos, entonces tenemos mucho que hablar. Demasiado. Yo creo que eh, hay una cosa que para mí me llama mucho la atención y en estos podcasts que estamos hablando acerca de qué es la gastronomía costarricense, vos estás representando la parte líquida y experiencia líquida Pues ahí lo intentamos. Entonces me encantaría que nos contés primero, qué es ser un bartender, mixólogo. Decime si te gusta o no esa palabra, por ejemplo, puedes poner por ahí. Sí, yo creo que, bueno, han salido diferentes tendencias de cómo decirle al bartender que hace cócteles y cómo diferenciarlo de uno que tal vez no crea, no inventa. Y hay gente que lo toma por ese lado creativo, hay gente que lo toma por un lado de mando, como entre chef, cocinero. Entiendo. Eh, no está tan claro y creo que hay muchas cosas que hay que como ir definiendo dentro del mundo de la coctelería, pero lo que ha pasado es que ha habido varias tendencias, Claro. de cómo Y llamarlo. Ok, pero y hablando, creo que citos sobre lo que es ser bartender en Costa Rica. ¿Qué representa eso para vos? ¿Cómo has visto? Es una industria que está creciendo montones, que ha cambiado un montón Ujú. y que vos vas llevando la batuta en muchas formas todo este movimiento. Bueno, sí ha cambiado mucho, mucho. Han pasado, yo no soy por mucho el más viejo, hay mucha gente antes que nosotros, pero sí me tocó entrar en esta ola de expansión de la coctelería a muchos lugares. Entonces, cuando yo empecé, habían muy poquitos lugares. Cuando empecé estaba 1948, estaba uno em, estaba Pocket, obviamente, el de Liz Ujú. Bebedero. Bebedero. Y creo que ya, tal vez se me escapa uno y perdón. Son los que me vienen a la mente que estaban en ese momento y de un momento a otro se empezó a expander. Em, Nosotros entramos en el público meta más joven y empezamos a hacer coctelitos ahí en el Merca y de un momento a otro hay muchos restaurantes, que creo que es donde está la mayoría de la coctelería ahorita. Hay muchos restaurantes que se han metido en el ride de hacer coctelitos. Y tener cócteles, sí, signature de cada Signature uno. o inclusive ejecución de clásicos, que está súper bien, porque antes pues, no se le dedicaba tanto amor a eso. Tal vez no había tanta exigencia del público tampoco. Algo que me parece muy loco, es que y tal vez nos puedes explicar qué es lo que pasa. El gremio de la cocina, poquito a poco se está uniendo un poco más, pero siempre ha habido como cierta tensión entre cocineros, pero yo creo que el de ustedes es muchísimo más bueno, ¿no? Sí, sí. Es super tonis, es el gremio más unido que conozco. Yo también he estado ahí en varios, conozco a varios y tengo ahí contacto en muchos lugares. Y en todos hay grupitos grandes o pequeños, ¿verdad? De gente que se une y que la pasa muy bien. Pero es que yo siento en coctelería como que todo bien, Sí, ¿verdad? Es todo otra vara. bien, todo el mundo se lleva muy bien. Sí, es cocina. Cotería, tonis. Ay, habrá uno que otro, pero bueno, son las personalidades de cada persona. Claro. Pero es bonito, ¿por qué? Porque siento que todos hemos ido creciendo y tal vez puedo decir la hemos cagado. Ya lo Pero dijiste. ok, tal vez la hemos cagado en ciertas cosas y todos nos hemos equivocado y así es como aprendemos y cada uno va a su ritmo y con su camino diferente.
Eh, yo siento que es bonito, se comparte mucho. Pasa mucho que trae a alguien, una persona de afuera y le piden ayuda al otro y al otro y entre todos nos ayudamos. Si algo no tengo yo, lo tiene el otro y viceversa. Creo que una de las grandes ventajas que vos tenés es que salís mucho. Y porque me consta, uno va a otro país y va a un gran bar y dice la palabra Apache y de repente es VIP, mae. Entonces hagan eso. Ya, lo único que tengo que decir, terminemos el podcast, ya, eso es todo. Mae, sí, sí, eso ayuda que tenés una comunicación, claro, con las personas que están haciendo cosas diferentes, que están llegando a lugares muy lejanos, con creatividad, con técnicas, también compartís con ellos, pero lo chido es de que luego lo ves acá y lo compartís. Pues yo te veo que hay una competencia y vas, probás, pero también aconsejás, dirigís, te haces como un sistema de mentor con los chicos y lo pasas de abajo, arriba, lateral, por todo lado, que me hace hacerte la pregunta. ¿Sentís que hay como una necesidad de que crezca la escena costarricense? Va por ahí, tal Sí, vez. y es que me encantaría volver a competir en algún momento y tal vez sea más cercano de lo que uno, o sea, ahorita no lo tengo claro cuándo, en qué o qué o cómo están mis planes. De momento lo tengo muy de acompañar a los que están compitiendo ahorita, porque a veces nos falta apoyo en varios temas. Entiendo, somos un país muy pequeñito, entonces tal vez los presupuestos no siempre dan para. México vas a la misma competencia y vos vas solo y el de México va con un ejército de personas. El de Japón, Masajista y sí, sí, terapeuta sí, de sí. todo. El de Canadá, en serio, decía, no, estuve relajado y hoy me llevaron al spa y me hicieron las uñas y que el pelo. Y yo aquí corriendo con los preps y con todo. Entonces, sí, 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 creo que la única forma es como de unirnos y tratar de que nos vaya bien. Eh, Hay personas que les ha ido muy bien en competencias. Tenemos una campeona mundial en el país, Gabriela Wong, increíble, o sea, eso es algo que uno, a mí ni me cabe en la cabeza. Sí, yo estuve en esa competencia de Carajillo que empezó por ahí la cosa y yo recuerdo probar ese cóctel y yo dije, o sea, yo no sé si vamos a seguir probando más cosas hoy, no sé si estaba rajado. Y, mae, pero entonces, teniendo ahora entonces en cuenta, entonces ya tenemos la parte de comunidad, la parte de exposición afuera. Si tenemos que comparar y no comparar de la mala forma, sino Ujú. tal vez para analizar qué nos faltaría un toque para llegar al siguiente nivel, qué es lo que Costa Rica podría hacer que se vería beneficiado a nivel internacional para la escena. O sea, somos una escena bastante unida, pero todavía podemos hacer más por el que gana y que nos va a representar. O sea, eso que te digo, de ir con un ejército no es solo el ir al evento, sino previo a, también hay un presupuesto de jalar a los ex campeones y vengan y vamos a coachear a esta persona, pero hay pequeños esfuerzos que podríamos hacer como para que esa persona vaya más en equipo, aunque no vayas físicamente, que vaya más en equipo. Y lo veo importante. Yo tengo la ventaja de que tengo apoyo de la empresa donde trabajo y cada vez que alguien gana, prestamos el espacio y venga, usted es campeón de esta competencia, venga, siéntese aquí, vamos a darle, entrenemos, probemos y eso es algo que tratamos de hacer y que es mucho de lo que le gusta también a la empresa donde trabajo, Claro. que con lo cual me siento muy identificado y que es como parte del ADN de la empresa, apoyemos, apoyemos. Hay mucha gente que nos apoyó cuando nos ha tocado, nos toca devolver y ya eso es infinito, para siempre. Total. Entonces, entre más podamos hacer, mejor. Y si mm, hubiera un poco más de personas que estuvieran dispuestas a hacer eso, estaría muy cool. Em, yo me acuerdo cuando me tocó a mí ir a Sydney y todo eso, venir aquí, Ah, Sydney. sentarnos, Vos fuiste a Sydney, Australia, y empezar a representar. a representar a Costa Rica y llevaste unos cócteles loquísimos, Sí, contanos, contanos. había que hacer una sangrita. ¿Te acuerdas de Ajá, ese? ajá. Había que hacer una sangrita. Entonces la sangrita, imagínense un chiliguaro eh, mareado con un tequila, pero sin alcohol, el chiliguaro. O sea, es una receta de tomate arreglada
con el tequila y se va sipeando un poquito, un poquito. Entonces se nos ocurrió hacer una sangrita comestible Ajá. y eran capitas con una pasta de tomate y con las especies y con todo y llegarlo a replicar allá y estuvo muy cool, estuvo muy original. Sí, yo recuerdo, vos me llamaste porque había un ingrediente que no encontrabas No, la masa, la harina, para las capitas. no me estaba funcionando allá. Ajá. ¿Y vos cuánto tiempo estuviste allá? ¿O Eh, vivías allá? Un... sí, yo viví 7 años y medio, sí. Sí. Ya sé. Anda a tal lugar y compra esta marca y te va a funcionar perfecto. Oye, chef, Y funcionó. funcionó perfecto, Bien, pero perfecto. qué buena. Mae, y la, la experiencia fue espectacular. Conociste a gente increíble que estaba cocinando con vos, pero también, y recuerdo que es algo que estábamos viendo, entramos en un tema de coctelería donde está utilizando producto y ya está pasando o ha estado ese movimiento hace tiempo que no es solo mezclar bebidas espirituosas con algún sirope que sepa rico. Ya el mundo de la temporalidad de los productores locales ya empieza a involucrarse un poco más en el pensar de los menús. ¿Cómo has trabajado con esta rama? Ok, está desde el producto local y que es como de todas las cosas que agarramos como del lado de cocina, que es mucho utilizar un ingrediente al máximo, utilizar el proveedor local, etcétera, que son cosas que hemos ido adoptando a mucho de la técnica moderna de ejecución, de que sea más tiempo para explicar y para hablar y menos tiempo solo ejecutando. Entonces poder hablar, ir haciendo, pero que se vea elegante y que no se vea uno corriendo mucho. Entonces, mucho la técnica de pre-batch. En la parte de ingrediente local, sí, es básico. El Ujú. cómo representas a tu país por medio de sabores, teniendo todas las complicaciones de viajar y todo, ¿verdad? Que siempre es como el riesgo y el susto de sí, puedo perder uno de mis ingredientes y mi speech está basado en los insumos costarricenses. Es todo. Sí, pero bueno, también uno trata de, bueno, puedo sustituir aquí y allá, tal vez allá si algo pasara mal. Claro. Pero siempre está ese riesgo. ¿Por qué? Porque usar ingredientes locales es parte de llegar y decir, yo soy Costa Rica en este momento, soy una pequeña partecita y vengo con este productor de café, esta persona que cosecha hongos en las montañas de Coronado y esta persona que cultiva unas flores ahí muy especiales. Entonces todos ellos van y yo soy el que está poniendo la cara, pero es un montón de gente que se fue para allá. Veamos todos juntos. Sí. Y luego todos los que te admiramos y queremos que te vaya Entonces, increíble. eh, ¿Y qué tantos se ve esto influenciado también en tus menús día a día? ¿Vos pensás a menudo en cómo también utilizar productos nacionales y costarricenses en tu coctelería que servís y ofreces a tus clientes constantemente? sí, sí, constantemente estamos en eso. Y muchas veces el negocio masivo es muy enemigo de la parte sustentable Mm. y es algo que le dedicamos mucha investigación y tratamos de desarrollarnos en eso. Entonces tratamos de utilizar un producto orgánico, pero luego lo haces inorgánico porque usas procesos para alargarle la vida útil, lo cual sí, lo hace más complicado. Muchas veces en esta parte de sustentable no siempre es amigo de la parte rentable. Entonces, por más que estás utilizando un ingrediente al máximo, el rato es más barato hasta desechar y comprar el nuevo Mm. y que todo el proceso de cuidar el producto y aprovecharlo al máximo. Lo intentamos cuando tenemos un cóctel bar, que ahorita, digamos, no lo tenemos. Sí hacemos cócteles dentro de toda la cadena de lo que es el Mercadito de la Concha, Casa Félix, pero el cóctel bar como tal sí tiene parte de su espíritu y de su base es utilizar el producto al máximo, utilizar productos locales, ir a conocer el productor, Mm. y íbamos y hacíamos giras y era de las actividades más lindas del año. En este menos variedad de producto y un poco más masivo. Entiendo. Entonces sí cambia mucho la dirección de cómo hacemos los menús, etcétera. Claro. Y en todas estas vueltas que has estado dando y de estos ingredientes que estoy seguro que han sido fabulosos, ¿qué te ha
así atrapado, que decís, mae, esto es lo que me encanta bretear ahora? Siempre mi producto favorito es el café. Ok. O sea, siempre que voy a ver un menú y tiene algo con café, lo quiero probar. Si yo me puedo pedir un espresso martini en todos los bares del mundo, que es que el carajillo y que está más de moda. No, yo me pido un espresso martini y está muy cool porque aunque pueda probar un montón de ingredientes locos y que ahorita está el pandan explotado y que están las hojas cítricas, usted dándose en tendencia por todo el mundo. Pero el pandán se consigue en Costa Rica, a veces, Sí, y hay dos tipos, ¿verdad? Está como la hoja, hay una parte como maderosa ujú. y Sí, yo nunca he visto en Costa Rica las hojas de pandán, entonces sería increíble si alguien dice que sí, porque desde presentación hasta lo aromáticas que son, exacto. y se usa mucho en postres y generalmente en postres, infusiones, tés, cosas así. En coctelería está Pero entonces el café es lo súper de tuyo. moda. Pero me encanta el café y aunque todos hicieran la misma receta en todo el mundo, el tener un producto que cambie tanto con cada zona, con cada país, con cada método de elaboración, hace que la misma receta en todo lado va a saber diferente. Y ninguno está mal, Ujú. solo Sí, es mae, yo soy cool. re fan, así, para mí un carajillo bien chequeado, que tenga buena cabecita así, mae, eso me parece increíble. Pero ahorita que lo mencionas, sí puedo entender como un martini puede ser un poquito más elegante y puede ser un poco más como especial para sorber lentamente. Soy fan de los carajillos ¿Qué, también. pero qué hace para vos que sea mejor un espresso martini que un carajillo? Siento que, no sé si lo hace mejor, siento que es como más claro probar la combinación de café y el licor de café. El vodka está un poco más neutro ahí. Ujú, El licor 43 tiene mucha complejidad ujú. que en el otro tal vez la vas a encontrar en el café. Claro, Entonces me voy a ir más al producto y menos a algo más estandarizado. total. Puede ser por ahí. En realidad, sí siento un poquito más lo que, lo que quieren o lo que están comprando o lo que quieren lograr con el café. Claro. En el carajillo tal vez me siento un poco más enredado. Hay mucho. Sí, si Sí. vos llegas y haces un cold brew bien especial y con eso haces tu espresso martini y lo ensucias con algo, tal vez puede ser muy limpio y se puede entender muy claramente. Ujú. Entonces, por eso lo puedo decir, te entiendo. Sí, tal vez hay tres marcas reconocidas de licor de café, entonces ya desde que usted ve que lo están haciendo, ya usted sabe, este puede ir por ahí, entonces ya elimino esos dos sabores y ya sé que esto es del café. Me encanta el café, entonces soy muy fan. Un día estaba hablando con un amigo que tiene un bar y me está hablando que se le quejaron que tenía un review porque la persona que le sirvieron el cóctel dijo que solo agarraron y le pusieron de una botella Ujú. y le sirvieron un Claro, él se trago. imaginó una bebida que ya compró así en el supermercado Exacto. y no me hicieron nada en ese lugar. Y entonces creo que sería chivísima si nos puedes explicar por qué vamos a empezar a ver más un pre-batch, porque eso no hay pelea, no vamos a dejar de verlo, sobre todo si es un lugar que atiende muchas personas, y cómo no es un problema que eso suceda, por eso está tan aceptado en la industria y por las personas más conocedoras que tienen bares definitivamente harían un pre-batch. Entonces contanos, decirnos lo bueno y tal vez sea algún parte de un aspecto tal vez no tan positivo como... Ok. Eh, Algo interesante antes de lo bueno, lo malo, es que ha habido muchos cambios durante el tiempo. Entonces, cuando la gente empezó a hacer cócteles fue una locura y eran muchos ponches. Entonces se ponía todo ahí, se revolvía, se ponía en el centro de la mesa, la gente tomaba y se podía almacenar. Y entonces empezaron a buscar formas de cómo hacer que dure un poquito más, porque era de unas poncheras así grandes y se ponían y, ay, no, se emborracharon, se fueron, sobró, guárdelo y mañana lo saca de nuevo. Entonces comenzó con esta forma de hacer un pre-batch, Ya. un cóctel gigante del cual yo nada más agarraba y me servía en mi tacita y empezaba a tomar. Ujú. Después empezaron a inventar herramientas propias como lo es el shaker y empezaron a hacer estos ponches en chiquitito, personal. Entonces yo podía hacerte uno, ya no tenía que ser una ponchera, que era una botella entera de esto, de esto, de eso, sino que podía hacer uno en pequeñito. Ok. Y empezaron a utilizar medidas pequeñitas, lo cual estuvo muy cool, muy de moda. Estoy yéndome así muy general dentro de la historia, pero bueno, después viene esta etapa de
como la época perdida de la coctelería que se llama y empezaron a hacer mucho premixes. Entonces un premix de piña colada y un ron, un vodka ahí así, sin medidas, sin nada, todo en la licuadora, échale mucho hielo, va con mucho azúcar y sale, y sale, y sale, y sale. Entonces se puso de moda de nuevo los pre-batch. Ya comprabas un premix del cóctel listo y le ponías el alcohol y listo. vámonos. Pero obviamente eso tenía que desaparecer, Ujú. estaba mal ejecutado. Total. Vuelve la coctelería en un momento súper top y de un momento a otro vuelve este momento de hacer los pre-batch, pero los haces ya ahora en casa. Entonces, prehaces un cóctel, te fijas, hay un margen de error de trabajar en la noche. Imagínate que lo estoy haciendo súper rápido y que estoy sirviendo una medida con poca iluminación y entonces estoy viendo así el jigger. Hay una rayita marcada donde está la línea hasta donde tenés que llegar. Estás ahí, te están hablando, el cliente te está hablando, estás volviendo a ver. Puede haber una pequeña variable en cuanto a la consistencia y a la calidad del cóctel que me va a costar. Entonces, si ya tengo aquí todo el cóctel prehecho, que lo hice en horas fuera de servicio, lo tengo ya frío, entonces va a llegar con mucho mejor calidad, con todas las medidas exactas, porque ya ahora estoy midiendo en cantidades gigantes. Y a la hora de ejecutar, me da más tiempo de explicar lo que estoy haciendo, lo que quería hacer con el cóctel, los ingredientes que hay detrás. Tardo menos haciéndolo. Y entonces sube mucho el tema de la calidad. Y la consistencia. Y la consistencia y la temperatura. Y entonces me puedo ocupar de muchas otras cosas en cuanto al servicio y no estoy descuidando la parte de esa de la calidad. Eso en cuanto a lo positivo. Sí, que entonces es, si quiere un cóctel perfecto, permítase ser prebachado. Perfecto. E igual, si tenés la opción de hacer algo a la minuta porque le querés hacer un cambio y otro, hay lugares en que ya no se puede. Ya no se puede. Nosotros trabajamos solo pre-batch. Y es que me gustaría el old fashion, pero no con el whisky que me lo estás haciendo, con ese que tenés ahí arriba. Y no. Entonces a veces se puede ver un poco limitado, porque entonces, de claro, al chico de compras y al del sistema y al que ve toda esta parte del restaurante o del negocio, le encanta el pre-batch porque todo está muy, muy claro, mientras que si era una coctelería creativa, tal vez no sabías ni cómo meterlo al sistema. Por supuesto. Entonces, Y también los que les gusta el ritual de ver al bartender haciendo todo paso a paso, que de ahí siempre hay coctelitos que se pueden servir así, pero por ejemplo, que eso es una, me gustaría que nos digas unos tips con esto. El Negroni ujú, eh, es simple, pero es complejo de hacer. Por eso hay tantas variedades, ujú, por eso variables, por eso hay tanta gente que les queda totalmente diferente. Y un pre-batch puede hacer que el Negroni sea consecutivamente o consistentemente el que se quiere. ujú, Pero háblanos del Negroni. Uno, porque es, no sé si la palabra es de moda, pero es súper reconocido, está ujú. súper introducido en nuestra cultura el día a día, que es bien que mal un shot gigante. Ok, y, sí. y luego me gustaría saber tu receta y la forma de cómo hacer un Negroni sin fallo paso a paso. Ok. Bueno, el Negroni sí se puso muy de moda, o sea, sí se despegó mucho de los demás porque tienen esta iniciativa de Negroni Week en el cual se invita a los lugares a hacer un menú de Negronis y que parte de su ganancia se destine a una causa benéfica. ¿Ok? Entonces es muy bonito porque impulsa la creatividad del bartender, el negocio hace que el cliente también quiera pedir y que haga sus tours y etcétera. Y hay una parte social que está muy cool. Entonces sí se despegó, siento que se despegó mucho en todos los que van por esa línea muy clásica de cócteles muy fuertes. En cuanto a la receta perfecta, uy, eso está muy difícil. Creería yo que la versión más popular es partes iguales de Campari, de Vermouth y de Gin, partes iguales. Lo que pasa es que el vermut Ujú. es un mundo súper complejo de sabores, de intensidades, de dulzores. Entonces, decir que es partes iguales y tal vez vas a tener un vermut increíble, pero que es un poco más dulce,
Ujú. Tal vez haya que bajarle un poquito. Tal vez haya uno que tiene cierto amargorcito y que va a estar ahí compitiendo con el Campari. Eh, entonces yo creo que hay que adecuarse y hay que decir qué tipo de vermut queremos usar y si este tiene un poco más de barrica o si este tiene está muy especiado o voy a hacer un blend de vermuts o voy a hacer mi vermut de la casa. Que aquí en Costa Rica no es muy popular tener un vermut de la casa. eh, Creo que estaría muy cool porque hay cómo hacerlo Ujú. y a nivel de costo no es tan complicado. ¿Has probado nuestro vermut? Sí, creo que he probado varias Versiones. versiones. Ahorita estamos trabajando en uno de tomate, Ajá. que está muy chiva, y le estamos poniendo un poquito de hojas de tomate a la hora de hacer el vino, y llegamos a entender que es mejor tener tinturas separadas Sí, de los aromáticas, de los chiles, digo, de las especies que se quiera poner, y jugar con esas unas que ya están las tinturas versus hacer una sola. sí, Y puchica, ha porque sido cada uno tiene su tiempo que vas a dejar, entonces tal vez te sabe mucho a esto, pero en cambio si... exacto. Y entonces así podemos. Y tenemos ahorita uno de moras. ¿Quieres probar? Sí, Probemos pedimos dos vermutcitos, porfa. Este es el octavo vermut que... Este, mm, ok, estábamos hablando de... de los vermuts que son un mundo y que el Negroni, cómo es que puedes variarlo y todo el Ujú. vermut. Entonces creo que eso es mucho de probar, no encuadrillarse en que es en partes iguales. ¿Ok? Entonces que podamos llegar y decir, le voy a subir un poquito aquí, un poquito allá. En Italia, hicimos un guest en este bar increíble que se llama Officina Milano y es como el mercadito, es un lugar gigante y entran miles de personas, pero es de pura coctelería. ¿Por qué? Porque cobran una tuerca. Se va a una caja y compra una tuerca y esa tuerca la cambias por una bebida, Ok. lo que sea. Entonces podías pedir un cóctel, podías pedir una birra y podías pedir una copa de champán y todo valía igual. Hmm. La gente se iba mucho por la coctelería porque al fin y al cabo vas a pagar lo mismo para todo. Y es en un barrio de gente de buen poder adquisitivo, entonces está muy cool. Y en este lugar iba gente un poco más joven y resulta que la gente un poco más joven, la receta de ahí llevaba el doble de vermut. En Italia, en Milán, y llegar y decir, bueno, y es que ellos hacen su Negroni así. Que Claro. no, estaba delicioso y Sí, tenía muy buen vermut. claro. Y era un poco más paladable para la gente, Sí. más fácil de tomar. Sí, de hecho, si sentís este, lo hicimos porque es para empezar. Ajá. Entonces es un poquito más aperitivo, más Ujú. fácil, más ligero de tomar, ¿verdad? Y perfumado como Sí. rico. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Súper hermoso. Me encanta. La, mm, las características o las guías para llamarle vermut, tal vez podemos explicar qué es eso. ¿Qué es un vermut? Pues un vermut es un vino fortificado Ujú. que por ley, y eso es lo que quiero saber, si estoy en lo correcto, tiene que tener ajenjo. Algo así como la ginebra es al enebro, Ah, vermut es al tiene que ajenjo. tenerlo, si nos vamos a la denominación, pues aquí en Costa Rica no existe, pero viniendo del lado europeo es así. Sí, Tiene que tener ajenjo y todas las demás especies que quieras ponerle, pues ahí sí es muy abierto. Entonces es más fácil. Hay una complicación en el país y es que aquí no hay como overproof, ah, ah, alcoholes altos. ajá, Entonces, la extracción para hacer esos concentrados que ellos hacen es un poco más complicado y allá es algo mucho más normal ir y comprar como unas esencias concentradas donde aquí tenés y vas a poner unas gotas de ajenjo y unas gotas de esto y es donde haces tu receta. claro. Aquí no tenemos acceso a eso y lo tenés que hacer y hay gente que tiene Broto App, que podemos tocar este tema ahora y todo, que es una herramienta súper top de extracción de sabores, de concentración o de separación de líquidos. De fácil de los líquidos, sí. Exacto, entonces para las personas con esa herramienta hoy en día es mucho más sencillo, pero muy pocos lugares pueden y quieren invertir en eso.
Vi una aplicación que se pone en la Thermomix, que es una licuadora como de profesional, que uno la pone en calor y pone herramienta que es grande y hay que pegarla fuerte al vaso de la licuadora y puedes destilar en baches chiquititos en tu choza Con el Thermomix. y vale $400. O sea, Súper accesible. comparado a lo que es un rotador, porque cuánto te puede costar, ¿verdad? Sí, ahí se está haciendo más accesible. Cada vez está más económico. Salen otros modelos como el Giro App, que ya no es de todo frágil, sino que ya es algo más robusto, más protegido y que pasa de un envase a otro, da vueltas dentro de un envase. Entonces, el Rotoapp es súper delicado. Claro. Pues el Giro App es un poco más 4x4, o sea, se siente como más protegido. Ok. Entonces, va a ir cambiando y puede que lleguemos a eso, puede que lleguemos a tener la batidora como las KitchenAid que tiene 10.000 accesorios que se le pegan, puede que lleguemos a algo así con una licuadora y que podamos hacer Lo que queramos. lo que queramos. Pero de momento, o sea, la escena real de Costa Rica es que no hay poquitos que hay. Tres lugares que tal vez estén redestilando, haciendo experimentos con eso. Em, pero la realidad es que no. Y entonces tenés que jugar con más tiempo de maceración o encarecerlo metiéndole cápsulas de presión para extraer todo el sabor con bajos porcentajes de alcohol. Lo cual hizo un poco de barreras de entrada que Europa no tiene. Claro. Y hablando de bajas porcentajes de alcohol, he visto un crecimiento brutal en un movimiento que se basa en no alcohol. Sí. Mocktails, ginebras sin alcohol, tequila sin alcohol, Cerveza sin cerveza sin alcohol. alcohol. Hablarnos de esto, ¿qué está pasando? Em, Creo que antes estaba la cultura de tomar y quedar intoxicado y ahora está... Ahí no está. Sí, o sea, no se va, Sí, pero creo que ya no es tendencia, sino algo que sucede. Y claro. lo que es tendencia es estar saludable, cuidar las calorías, cuidar cómo me siento, hacer ejercicio. Y sí, no sé si debería llamarse moda, pero está de moda estar bien. Sí, Y entonces amanecer al otro día gran moda. amanecer bien Mm, está de moda. sí, Y tal vez yo no me quiera perder el salir con mis amigos, salir a celebrar, ir a festejar un cumpleaños. Por ejemplo, yo trabajando, nosotros no tomamos en el trabajo. O sea, es algo que no hacemos y es una práctica que nos ayudó a crecer montones, porque antes era normal, el bartender tomaba mientras trabaja y hoy en día es mal visto. por supuesto. O sea, no solo que está mal laboralmente, sino que es mal visto ver a bartenders que están ahí tomando en el trabajo, es muy raro. Por supuesto. Y a veces mucha de mi parte laboral es compartir con personas y recibir invitados y generalmente me vas a ver tomándome una cerveza sin alcohol o un mocktail o, o algo por el estilo. Ujú. Está muy bien, está bien, te vuelve una persona productiva, igual puedes tomar alcohol y yo creo que el problema es el exceso, Mm. pero también está toda esta gente que del todo no puede tomar alcohol, que está con un medicamento, que hay personas embarazadas y todas esas personas hoy en día pueden ir a un lugar y pedir, ustedes tienen aquí un montón Sí, de mocktails y tenemos ya, ¿cómo se llama? Spirits o no sé, sin alcohol, no sé si se llaman así todavía. Pero tenemos una muy creciente cantidad de público que nos los pide y lo disfruta y lo aprecia. Claro, sí. Y ya no es el... Es que antes se volvió un poco aburrido ser el chico que se pide ahí un smoothie, ahí un... Sí, sí, te decís que te vas a pedir un batido de piña. y- Ese es más, es un Negroni aburrido. sin alcohol. La gente no quiere brindar contigo, o sea, es que se siente raro. Ah, Como- sí, Cuando tenés algo que me parece o que me recuerda que tiene alcohol, aunque todo el mundo sabe que no lo tiene, y brindar se siente como más natural. es cierto, es cierto. Y están muy ricos. En el mundo de la cerveza tal vez fue muy pionero en el tema de lo de sin alcohol y se ha expandido a casi todas las categorías ahora tienen sin alcohol. Ujú. Entonces,
Está muy interesante, es algo que va a seguir creciendo. No sé hasta qué punto, o sea, no sé hasta qué punto, pero ya existen bares en el mundo de cocktail bars sin alcohol. Ujú. ¡Qué Wow, loco! qué fuerte. Pero yo no creo que se vuelva la normalidad. No, definitivamente eso es un tema que vino a quedarse con nosotros en la cultura, que es el alcohol y la forma de ser parte de nosotros como que se quedó ahí y Ha ya sido como algo que nos ha acompañado históricamente. veo difícil como que desaparezca. Sí, no. Ni que vaya. O sea, yo creo que va a consumir un mercado importante, pero ay, Sí, mae, incluso ahorita estamos haciendo un detox y un mes y 2 semanas sin tomar, pues ando con cervecitas sin alcohol, ahí, probando otras cositas, que sin tecitos y demás. Y la verdad es que uno puede pasarla muy bien sí, también. Entonces, se trata de hacerlo responsablemente, sí. sin duda, que eso es un tema chivísima. Porque, a ver, en Australia a mí me impactó este tema. Uno va a un bar y hay un montón de gente y está todo el mundo con ganas de tomarse algo, pero el bartender tiene demasiada autoridad. Entonces llegan, mae, y usted se le ocurre decir, o atravesarse y en ese momento te sacan. Sí, Entonces es una cultura de esperar en dos cosas. Uno, en que si quieres un buen cóctel, mae, te lo van a hacer durando, porque vos pediste algo especial que no se puede aprovechar porque lo acabas de pedir. Entonces usted pidió eso, se lo voy a hacer, pero va a tomarme mi tiempo y nada de que como estoy en la carrera se lo va a hacer mal. No. En ese momento cambia el chip y se espera todo el mundo. Estoy en esto. Pa, 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 pa. Me pareció muy tuanis. Pero lo otro es de que si hay un alboroto para pedir, te colaste o todo, te sacan o te regañan, pero después, cuando te ven, si el bartender ve que estás empezando a estar un poquito ya, que se te pasó la mano, entonces pueden hacer diferentes técnicas que me gustó mucho. Dice, vea, yo le voy a servir, pero por favor tiene que tomarse un vaso con agua. Y dice, pero es que yo no estoy borracho. Y si no está borracho, se puede tomar un vaso con agua. Entonces, te lo tomas. Y después de eso, el señor puede decir, bueno, a la próxima te hago uno más y listo. Y este es el último, ya no te va a servir más. Y inmediatamente quedan, ¡pum! Este mae ya por hoy no puede tomar más porque hubo una campaña muy fuerte para evitar el soccer punch. Y era que se peleaba la gente y se pasaban cosas horribles. bueno, dentro de lo que yo vi allá, hay un filtro en la entrada para saber si ya has ido más de un lugar a tomar y entonces ellos, sin hacer mucha pregunta, te descartan. No puedes entrar. Después está el tema de que una vez que ya estás adentro, eso, no puedes hacer señas de que estás tomado porque entonces vas para afuera. Pero ¿qué pasa si el bartender no se dio cuenta o no le importó? Resulta que voy a un barrio en el cual quería ir a conocer un bar y entonces voy tipo 10:30 y me dicen, este barrio ya está todo apagado, aquí no hay nada que hacer. Y yo, ¿por qué? Qué raro. Bueno, y al otro día me puse a preguntar, intenté ir a tal lugar que me recomendaron, pero estaba cerrado tempranísimo. Y dice, sí, es que ahí como a las 3 cuadras, resulta que un bar, hubo dos borrachos que se pelearon y se agarraron en la calle y un desorden y los agarró la policía. Ok. Los encarcelan por hacer disturbios a la paz del barrio y multan a todo el barrio de la siguiente manera. Ahora en adelante, como aquí hay problemas de seguridad porque la gente está quedando borracha, según entiendo, y fue el chisme, ¿verdad? Ajá, ajá, Fue un ajá. chisme, aquí chismeando, ¿verdad? Pero según entiendo, por un problema ya es, el barrio está inseguro y entonces por los siguientes 6 meses todos aquí cierran a las 10 de la noche. Qué jeta. 6 meses. ¿Sí? Ah. Todos castigados. No hace como el King's Entonces, Cross, una vara así de fijo, así. imagínate el nivel de conciencia que tiene que tener un bartender para evitar que eso pase de algo que es totalmente ajeno a ellos, que ese pleito pudo haber sido por cualquier razón, Claro. y llegar y perderse la oportunidad, porque
el bartender viene siendo también socio del negocio. O sea, al fin y al cabo, si el negocio le va bien, al bartender le va bien porque hay un tema de 10% y es parte de sus ingresos. Totalmente. Entonces, Y de salir propinas, y de propinas, de ajá, todo. y que si no se puede cerrar a esa hora, se genera mucho menos venta, puede que tener que recortar personal y Entonces, sí, sí está muy intenso el tema. Yo no sé si uno tenga que llegar a esos extremos y castigar a todos. Yo pensaría que hay que castigar tal vez al bar o no sé, hay que inventarse otra manera. Pero allá funciona. La gente se porta bien, nadie anda haciendo loco. El transporte público también es algo muy top claro, que hay hasta tarde claro, y puedes salir y en tren súper top. total, sí. Todo es que todo está nuevo, todo está lindo. Entonces está bonito y limpio y Entonces, cuidado, sí, hay mucha facilidad para salir sin manejar. total. Y debe ser costoso manejar también, porque no sé tanto carro a, a la cantidad de personas que se ven. Es peor Pues, acá, pero sí. Sí. Mae, ¿pensás que deberíamos implementar un poquito esas técnicas en Costa Rica? sí, yo creo que debería haber, es más, yo no sé si aquí legalmente uno tiene la responsabilidad de cuidar al borracho. Pero tengo entendido que, bueno, ahí en esa parte, en Sydney sí, en Estados Unidos sí, Ujú. y cada estado tiene su propia regulación, pero sí creo que debería haber una parte legal de a esta persona no le puedo vender si está evidentemente intoxicado. Claro. Yo creo que uno debería de poder andar poco tomado, pero no intoxicado. Te digo que algo que me parece muy importante y es que hacen una licencia para servir licor responsablemente. Y eso me parece que si se hace de la forma correcta puede ayudar un montón. ¿Por qué? Porque hay una capacitación de primeros auxilios en caso de una emergencia. Hay capacitación acerca de qué es el servicio del alcohol responsable. Hay también una responsabilidad acerca de que usted posee como el curso de higiene y manipulación de alimentos Ujú, para el servicio en barras. ujú. Y luego vos, al tener esto, entonces también podés ayudar a regular y manejar un poco cómo están tus clientes, cómo se sirven, a quiénes sí, a quiénes no y por qué. Y tal, Temas de entender cómo es el efecto del alcohol en diferentes personas. No es lo mismo lo que me va a hacer una cerveza mía, lo que te va a hacer a vos. sin duda, Entonces, no es, es también hay una diferencia en cuanto a género y la forma de que se procesa el alcohol de diferentes maneras. claro. Entonces, entender todo eso y llegar y decir, ok, en cocina está el curso de higiene y manipulación de alimentos, vamos a hacer uno para la industria de bebidas, no sé. Entonces, ¿sirve bebidas alcohólicas? Ok, sí. ¿Quiénes lo sirven? Esos. ¿Tienen el carnet de...? Está al día. Exacto. Estaría muy cool en realidad. Pero bueno, creo que sí se tiene que tomar muy en cuenta esta seriedad con la que se toma en otros países. Creo que debería ser algo similar. Obviamente nosotros tenemos todo un tema cultural que somos mucho más divertidos en la fiesta. Somos más de bailar, de gritar, somos mucho más enérgicos de lo que se ve por lo menos en estos países que yo sé que tienen esas legislaciones. Y a veces es un poco más difícil leer si la persona está muy tomada o no. Mae, y ahora que decís eso me recuerda esto. Yo siempre he dicho que la cocina francesa en Costa Rica no funciona per se. Y no que no sea deliciosa, increíble, pero es que nosotros somos latinos Ujú, y nos gusta bien crujientito, no perfecto y duradito, nos gusta quemadito, nos gusta ácido y nos gusta que en Chile, ya todo lo que esa cocina no es. ujú. Nosotros nos gusta que esté casi a ese extremo donde ya es mucho, pero ahí está tuanis, ahí es donde ¿verdad? Es muy como eso, de levantarse, bailar, sentirlo, porque Ujú. tiene esa alma latina Sí, adentro, ¿verdad? Tomamos igual. sí, 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 se ve diferente. Es totalmente diferente. ¿Qué es lo De que hace hecho, que nosotros veamos eso que diferente? me ¿Verdad? estás diciendo de extremos, nos encanta, bueno, viéndolo como a nivel de ventas, nos encanta o muy dulce o muy ácido. ¿Ok? Balanceado a veces no lo entendemos, como que, es que no No está. no siento el ácido y no Ajá, siento ajá. el dulcito así que rico, como un postrecito. Entonces, nos encantan esos polos opuestos. Es un país muy cervecero,
Muy, muy, muy cervecero. Pero ¿Cuántas sí, birras puedes vender en una noche vos, ma, en el mercadito? demasiado. Dame un número así, yo no sé, 500, No, 1000, más. 2000. Es demasiado. No Wow, tengo ese dato. Qué buen dato. En realidad, siempre estoy pensando más en la parte de coctelería. La cerveza es como más fácil y todo está muy contado. claro. Y casi siempre se consume lo mismo. Ujú. No varía tanto. En la parte de coctelería sí hay que hacerle mucha mente y las compras son un poco más complicadas y Claro. la preparación y los pre-batches y toda la parte de coctelería. Dice, el control de Sí. inventarios tiene que ser un dolor de cabeza increíble para llevar. Hay un equipo bien completo. Hay dos chicos haciendo inventarios de todo, todas las botellas las pesan y saben cuánto es el peso de cada botella, entonces saben cuánto hay en peso del líquido adentro. Si las pesan Este, primero vacías exacto. y luego pueden calcular el líquido y luego si se vendió tanta cantidad se sabe cuántas botellas deberían quedar. Ahora imagínate cada vez que una marca decide cambiar su presentación. Uf, es un dolor de cabeza. Sí, Eh, literal. pero bueno, hay un equipo para eso, hay una persona que los lidera, trabaja en el día y trabaja en la noche y es Rodri, es un trabajador ahí 4x4. Claro. Em, Un abrazo a Rodri, que lo queremos mucho acá lo también. queremos mucho y es de esas personas que les encanta o no les estorba caer mal. Es perfecto para esos temas. También están temas de administración y otras cosas, entonces él ve mucho más todo eso y él nos puede dar más info, pero la Claro. cantidad de birra Sí, 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 es no, es descomunal. dato interesante ahí. Es Que- descomunal, nos entran 3.000 personas por noche, Uf, de los cuales de ahí, la gran mayoría llegan a tomar cerveza. por lo menos una para arrancar. Más, más, Sí, sí, sí. más. Sí, sí. Entiendo. Entonces es demasiado. Wow, qué chulo. Pues, 500, 1.000 en una noche, no, eso sería irreal. Mae, ¿cómo empezó esto? Empezamos por el final, terminamos por el principio. Más bien, ¿qué te hizo entrar en este mundo y estar haciendo lo que estás haciendo hoy por hoy, mae? Bueno, yo trabajé en animación en hoteles, pasé a una cadena de supermercados y empecé a crecer ahí, era el jefe del centro de distribución y era la parte de la gerencia de operaciones, también era parte de compras, estaba sacando una maestría, entonces me iba a volver loco, renuncié y yo dije, ya, no quiero estar tan estresado con el trabajo, quiero estudiar, quiero concentrarme y entonces se me ocurrió la brillante idea de hacerme bartender los fines de semana mientras terminaba de estudiar. Ok, Y era abriendo ahí cervezas y que no sé qué, y hacen cócteles. Yo quiero aprender, venga, aprenda. Y wow, qué chiva. Y me di cuenta que eran competencias y me empecé a meter. Y cuando me di cuenta, solo quise dedicarme a esto. No había vuelta atrás. Es que yo era feliz en lo que hacía. claro, O sea, en serio, yo disfrutaba mi trabajo y he disfrutado cada uno de mis trabajos. Pero no sabía que me iba a gustar tanto más otra cosa. claro. En el cual ya no Perdón, estoy tan metido en la barra y hago otro montón de cosas. Mucho de lo que aprendí en mis otros trabajos y los implemento ahorita, pero está siempre esa parte de que salgo, atiendo personas, hablo con la gente y eso es algo que otros trabajos no tienen y que es algo que de verdad disfruto. Pero que, sí, mucha gente comienza siendo bartender como esa carrera provisional para luego tener una carrera de verdad. Y hoy en día el ser bartender es una carrera de verdad. sin duda, Y creo que mucho se lo debemos a cocina. Cocina se profesionalizó mucho antes y, y nosotros, yo hasta creo que la coctelería es como una parte de cocina. Tal vez no de cocina, sino de alimentos y bebidas. Si lo vemos como un todo, cocina es el grande y está, no sé si soy chef de la mesa fría y soy de parrilla y soy bartender. O sea, es una parte de cocina líquida. bueno, pero ve qué curioso. Nosotros vendemos más en la parte líquida que siendo el restaurante. Es más lo que vendemos porque tenemos los clientes les gusta comprar vinos y cosas así. Y resulta que a final del año es mayor la venta en licores y en vinos y Estoy bebidas impactadísimo. que, que restaurante. No por demasiado, pero sí hemos podido llegar a una diferencia así. Entonces, hey,
Por supuesto, es una parte importantísima, fundamental, por eso es A y B, ¿no? Pero sí, me gusta que se vea más en ese mindset, como, no sé si conoces, bueno, te digo, el chef Grant Achatz, que tiene este bar que es un restaurante que no sirve tanto comida, pero que los chefs hacen cócteles. Ajá. Se llama The Aviary en Sí, sí, Chicago. sí, sí, sí. Más hicieron un twist y dijeron, bueno, llevémosla al nivel que se tenga que llevar para Y que... ahí es la escuela de los gurús de la mixología, casi todos pasaron por ahí. ¿En serio? Sí, 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 sí. Increíble. Muy top. Y es empezar a poner un montón de reglas de lo más básico y decir, atrás, caliente, cómo comunicarse y cómo no chocar y cómo evitar accidentes. Desde eso hasta meterse en la parte, bueno, ellos hacen mucho molecular Sí. y mucho de experiencia y cosas así, entonces es muy bonito. Pero ustedes están ahí con cuchillos picando rapidísimo, corriendo, ¿verdad? En a veces espacios incómodos, Ujú. poco estables, donde se quebró una birra, donde se cayó. Entonces todo eso se quitó para que ahora sea un espacio profesional limpio, bien pensado, que tienen todo en acero inoxidable, que Sí, todo está... Interesantísimo tema que suena súper aburrido, pero realmente creo que es apasionante y es la importancia del hielo. sí, es súper top. Al principio sí había mucho como que la gente no entendía el por qué le voy a poner un hielote transparente adentro y me está estafando. Qué pretencioso. ¿Qué está pasando? Esto es demasiado hielo. Y no, no es que es demasiado hielo. Lo que pasa es que la bebida está esperada a tomarse en cierta temperatura. Y si el hielo es de baja calidad, se va a ir deshaciendo. Entonces me va a saber a agua, se me va a calentar y en 1 o 2 minutos, y dependiendo del lugar, puede ser menos, Claro. ya esa bebida no está bien. Entonces, un hielo de más calidad, que no tenga impurezas, que no tenga oxígeno adentro, que se deshace más lento, es básico. O sea, ahora es básico. Sí. Y de hecho, antes había un proveedor de hielo. No. Sí. Ahora la gente ya hace sus hielos. Hay 3, 4 proveedores de hielo cristalino. ¿Vos sabes cómo hacer hielo cristalino? Sí, 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 ¿Cuál sí. es el toque para que eso suceda? Lo puede hacer cualquier persona en su casa. ¿Ok? Una hielerita sin tapa, el Ujú. frío entra solo de arriba hacia abajo y va a ir empujando todas las impurezas hacia abajo. Si es de esas hieleritas que todo el mundo tiene, que cae como del tamaño de un six, Ajá. si es una de esas, en 24 horas llegó un poquito más de la mitad. Y luego nada más lo cortas con un cuchillito de sierra como el de cortar pan. Ok. Es Entonces agarras y lo pones en una hilera en el congelador en el congelador. y ya, 24 horas. y ya está listo el Y hielo. luego nada más sacas, si lo dejas más, lo que va a pasar es que se empieza a congelar una parte que va a quedar blanco, que luego tenés que cortarlo. Ya. Si lo sacas a tiempo, o sea, vas, volcás la hielerita sin tapa, sale tu hielo y va a salir un montón de agua, que es el agua con las impurezas, se va, y luego ese sí ya lo tallas y lo cortas. Esa es la forma más fácil. Las grandes empresas de hielo cristalino, ellos no solo tienen eso, sino que maximizan la pureza del agua para no desaprovechar tanto. Por supuesto. Entonces tiene unos filtros de ósmosis y de varias formas. O sea, normalmente tiene hasta 3 tipos de filtro. El normal que se pone en la entrada al lugar y 2 filtros más para que el agua salga muy, muy pura. Qué vacilón, qué tuanis. No, y hay cócteles que necesitan una dilución, como un old fashion, que está medido, no sé si son 18 o 20 movidas que dicen los libros de texto generalmente. Lo que pasa es que antes los libros de texto decían eso, dale durante tantos segundos o tantas vueltas o tantas revoluciones por minuto. O sea, Sí. uno decía, bueno, qué difícil. ¿Por qué? Porque al inicio de la noche el hielo estaba fríísimo, Claro. grande. Sí. Y en el rush, resulta que el hielo está un poco más derretido. Ujú. Y entonces tenía que hacerle menos, tal vez no le llegó la temperatura. Entonces es muy complicado ya, y parte del talento del que hace buenos cócteles es lograr llegar a la dilución correcta. Es sentir en el shaker o en el mixing glass cuándo es que ya llegué a la temperatura y que me tengo que detener y escuchar. Por eso muchas veces se shakea aquí. Primero que aquí no es tan elegante, pero aquí puedo escuchar y sentir cuánta agua estoy generando. Mm.
Entonces, todo eso es cosas que le dicen a uno, llegaste al punto. Y tal vez fue antes. Ah, Tal vez llegué antes que como hubiera tardado en la noche. En la mañana, perdón. ajá. Entonces, eso es mucho del feeling del que hace buenos cócteles y que se diferencia un poquito más de los otros. Total. Mae, y la parte también de la sazón, que son como las gotas amargas y las diferentes Ujú. tinturas que hay, o sea, es otro planeta que veo que no se está comercializando tanto, pero sí muchos están haciendo en sus barras diferentes sabores. ¿Y de qué se trata eso? Porque lo conocemos solo como una, que son gotas amargas, y eso está terrible. Ujú. Eh, Yo comencé conociéndolo porque mi abuelo tenía un hombre grande y entonces después de comer uno tenía que tomarse un agua ahí amarga ah, y ¡fra! Y si uno se lo tomaba y entonces caía bien la comida. no, yo Así, día abrí la así botella y comencé. probé y madre, o sea, sí, no, lo peor que no le puede Lo pasar. peor, es Sí, terrible. Después ya se hizo profesional. Hay recetas por internet de cómo hacer su propia receta de bitters y que imitan a las más legendarias. ujú, O sea, como ya esta receta imita a esta receta clásica de gotas amargas. Entonces, ahora con el internet como que es muy difícil tener secretos, ¿verdad? Para claro, las empresas. claro. Pero sí llegan muchas más marcas y es como la sal y pimienta del chef, Ujú. son los bitter en el bartender. Bitter y tinturas, que antes se le decía bitter a todo. A todo. Ahora bitter y tinturas y el nivel de amargor y qué tanto dulzor, porque mucha gente no sabe que eso también tiene dulce y que también tiene alcohol y porcentajes altos. Por supuesto. Y Porcentajes altos de alcohol. Sí, estás poniendo una o dos gotas, ah, pero ahora están saliendo con todo eso del sin alcohol, hay hechas con glicerina y otras ¿qué? formas, pero la mayoría tiene 40 y resto por ciento de alcohol. Un cóctel que recordes, que no se te vaya a olvidar y por qué. Eh, de un montón. Primero que todo se me olvida a mí, todo se me olvida, pero eh, supongo que algo que marca mucho a un bartender es sacar un clásico de estos fuertes en alcohol bien hecho. En el momento en el que estás como orgulloso de hacer un buen old fashion, Ujú. es hermoso. ¿Por qué? Porque, no sé, siente uno como que es en cocina lo relativo, hacer un huevo. Un soufflé, sí. O sea, es como algo como que tenés que, A mí con que no se me queme estoy en todas. no sé, es bonito hacer un old fashion. Claro, O yo lo disfruto mucho y hacer un buen sear y, y que se vea congelado, el llegar a controlar todos los factores. Muchas veces no estás en el lugar en el que tenés un congelador para la copita y que la vas a sacar perfecta y el mixing lo tenías ahí también. Y en el momento en el que logras controlar todas las variables y servirlo, no necesitas una gran complejidad, es simplemente estás muy orgulloso de poder y tener todas las herramientas para sacar un whisky arreglado perfectamente perfecto. servido. Ujú. Eso, bueno, en mi caso, eso yo lo disfruto demasiado. Em, Sí, que uno no se deja sentir orgulloso cuando lo hace. es hermoso, se Sí, sí. siente bonito. Es que entiendo, digamos, cocinar bien un pulpo, el buen término de una carne, hacer un huevo pochado perfecto, sacar una gran salsa, o sea, una muy buena reducción, todas esas cosas uno dice como, ah, sí, ya me recordé por qué estoy haciendo esto, Ujú. porque uno lo disfruta demasiado. Sí, yo soy muy fan del equipo funcional. Funcional. Eh, bueno, cuando abrieron Selvática, mis jefes me preguntaron qué equipo quería. Entonces ya hago la lista. Ahora pídame algo que no vayamos a recuperar la inversión. Pídame algo ridículo, una herramienta de bartender super top. Y yo creo que ellos querían que yo dijera Rotoapp, pero lo que pedí fue una muy buena máquina de café. Yo no ocupo que sea de dos grupos, no puede ser pequeñita, pero ocupo tener un muy buen café. Entonces yo soy muy fan de la herramienta muy funcional y Sí, de poder controlar que el ambiente sea espectacular. El rato no necesitas una extracción súper loca de sabores y más bien lo que ocupas es no arruinar la tarde en que uno de ellos iba a tomar un cafecito, ujú, sacar un muy buen espresso martini.
un muy buen carajillo. Me encanta. Y entonces fue más por ese ride de vámonos a algo que creo que todo el mundo debería tener un muy buen café en negocios de bebidas. Mae, y es que eso, lo que estás diciendo es mantener las cosas más fundamentales en check, porque nada sirve que te sirvan la cosa más loca y compleja que vaya, pero cuando pedís algo como un buen café, te fallen. Ujú. Y eso es lo que me enamora a mí del servicio que ustedes hacen, que es la idea de atender los detalles, hacer las cosas bien, asegurarse que funcione sin tener que poner cosas que no le sumen. O sea, solo lo que tiene que estar ahí se presente y listo. Entonces te felicito, Mar. Muchas gracias. Y Jake, nos vemos otra vez pronto, man. Muchas gracias por todo. Mi hermano, muchas gracias. Y Mae, somos fans. Y aquí listo para ver este episodio ya publicado. Me lo voy a tirar entero. Ya estuve en la conversación y quiero verlo. Mae, estuvo chivísima. Demasiadas gracias. De verdad que sí, Mae. Breve. Chao. Nos vemos.